computer. Okay. Listo. Bueno, voy a empezar entonces nuevamente con lo que habíamos iniciado recién. Espero que todos estén viendo la pantalla. Y si no, en todo caso, Gustavo, me avisás, por favor. Como les decía, el título que hemos puesto para esta conferencia es 4D, una metodología para el desarrollo de equipos efectivos. Y lo que ven ahí es la tapa del próximo libro, que está en proceso de edición. Hace unos 20 días que ya la editorial tiene los originales. Solamente falta que la persona que invité a escribir el prólogo lo termine, pero bueno, ya eso es cuestión de días. Y después, bueno, obviamente viene toda la etapa de corrección y edición que demandará un par de meses más. No obstante, esta presentación está basada en esta segunda edición del libro, que es una segunda edición del libro ampliada. Lo que ven acá es la tapa del libro como salió en Brasil, y no es la segunda edición. La segunda edición está en español, pero la tapa es muy parecida, lo único que dice es segunda edición ampliada, a diferencia de la tapa en Brasil. En Brasil el libro se editó hace relativamente poco tiempo, pero en la primera edición. No obstante, los que hagan el programa van a tener todas las modificaciones y ampliaciones que el libro tiene en su segunda edición. Estamos en este momento encarando el trabajo de traducir los nuevos capítulos, las nuevas partes que el libro tiene. Para tener una idea, el libro original tenía 350 páginas, el actual va a tener unas 390, pero tiene 160 páginas nuevas. Por lo tanto, hay muchas del libro anterior que desaparecen para haber incorporado una nueva parte en este libro. No es caprichoso lo que me tocó hacer. Es el fruto. Escucho una voz, no sé de quién es, pero si necesitan algo, por favor, avísenme por el chat. A ver. No, acá no digo nada. No veo nada. Bien. Entonces les decía que no es caprichoso lo que hemos hecho en esta edición del libro, sino es el fruto de estos 4 años y fracción desde que salió la primera edición hasta ahora, y es el fruto de haber hecho 12 ediciones de nuestra certificación en coaching de equipos, y además también haber aprendido unas cuantas cosas por errores cometidos, que bueno, como dice el refrán, lo que no te mata te fortalece, y esos aprendizajes han servido como para volcarlos en esta segunda edición del libro. Cuando escribía la primera edición, yo decía que este libro estaba vivo, tan vivo como el ejercicio del coaching de equipos. Con lo cual, sigue estando vivo, y lo que hemos volcado en esta segunda edición es lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes en este breve tiempo de nuestra presentación. Aquellos que no me conocen, y para aquellos que son ontológicos, ahí puse una frase de Humberto Maturana: todo lo dicho es dicho por alguien. Y en realidad, para evitarles el trabajo de averiguar quién es este alguien que está conversando con ustedes, les voy a contar lo más brevemente esta larga historia. Larga historia porque tengo 68 años, y hace 46 años que yo trabajo con organizaciones. 23 de esos 46 adentro de las organizaciones, y los últimos 23 afuera. Trabajé desde el año 1974, pongo como punto de partida mi primer trabajo en el área de recursos humanos. Antes había hecho trabajos, pero los resto, porque creo que los profesionales fueron aquellos que tenían que ver con la profesión elegida. En el año 74 yo entré a trabajar en el mundo de las organizaciones, en el área de recursos humanos, en una posición de inferior jerarquía, era el asistente de un gerente de recursos humanos.
Estaba cursando mi último año de mi carrera de grado. Me gradué a fines del año 74 y en realidad hoy, analizando aquella formación como licenciado, en aquella época se llamaban Relaciones Industriales, era un técnico. Había aprendido las técnicas de la gestión de recursos humanos. Había sido un buen estudiante y traté de implementar en la organización donde estaba trabajando, traté de implementar unas cuantas cosas. Y algunas sí funcionaron, pero otras no funcionaron. Y yo no sabía por qué. No tenía idea de por qué ciertas cosas no funcionaban. Si funcionaban bien en otro lado, ¿por qué no funcionaban bien en la organización donde yo estaba? Con lo cual, ahí empezó a rondar en mi cabeza esta inquietud. Esta inquietud se fue manteniendo. Yo no encontré la solución. Pasé 10 años en aquella organización. Y 5 años más tarde, después de haberme graduado, tomé la decisión de estudiar un doctorado en Sociología del Trabajo. En aquella época no había maestrías, no había la inflación educativa que tenemos hoy. Y yo me inscribí en el único posgrado que conocía, que existía y que estaba vinculado con lo que yo hacía, que fue un doctorado en Sociología del Trabajo. Este estudio lo hice entre el año 81 y el 83. No me gradué, o sea, no completé la tesis. No completé la tesis, si bien había cursado y aprobado todas las materias y muy bien, esos 3 años de doctorado exigían para graduarse el hacer la tesis. Como la gran mayoría de los que habíamos hecho el doctorado, yo no hice la tesis, la dejé pendiente. No obstante, el doctorado creo que me convirtió en profesional. Y digo en profesional porque me empezaron a gustar ciertas cosas. Por ejemplo, me empezó a gustar esto de la dificultad de cambio que tenían las organizaciones. Y recuerdo haber conversado con un profesor, uno de los referentes que tuve como profesor, y le pregunté dónde se podía profundizar ese estudio, y él, bueno, él me sugirió dónde hacerlo. Entonces ya ahí me metí, año 84, 85, 86, en la Escuela de Psicología Social de las Organizaciones, que tenía un programa específicamente para especializarse en el análisis de las organizaciones. Ese es el tema que me empezó a gustar. No obstante, la tesis fue quedando pendiente. Fue quedando pendiente y quedó pendiente durante muchos años. Vuelvo a hacer corta esta larga historia. A mediados de los 90 llegó a la Argentina el coaching. En realidad, llegó a la Argentina el coaching y al mundo el coaching. El coaching, como lo conocemos en la versión one-to-one, tiene unos 30 años de vida. Y llegó de la mano del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que había ido a buscar a su homónimo al MIT, qué cosas podían hacer de parecida, y en ese momento se encontraron con Peter Senge, y Peter Senge les sugirió replicar el centro de aprendizaje organizacional que tenían en el MIT. Y para ello sugirió que un argentino que estaba en el MIT estuviera a cargo de este proyecto. Este argentino fue Fred Kaufman, que aterrizó en el ITBA en el año 94. En esa época yo era director de recursos humanos en Transportadora de Gas del Norte, que había sido el fruto de la privatización de gas del Estado, y 3 empresas se habían hecho cargo de esta compañía: Techin, Soldati y Nova Corporation de Canadá. Casualmente, Techin y Soldati formaban parte del consorcio del ITBA que trajo a Fred Kaufman a la Argentina. Y bueno, mis jefes funcionales, que eran el director de recursos humanos de Soldati, que además era amigo mío, y el director de recursos humanos de Techin, bueno, me empezaron a hablar de las cosas que pasaban en este centro de aprendizaje organizacional. Y allá en el año 95,
Bueno, empecé a ver de qué se trataba y a enviar gente a esta formación de aprendizaje transformacional. Todavía no hablábamos de formación en coaching. Después, un par de años más tarde, sí, se elaboraron un programa inicial de aprendizaje organizacional, uno de coaching para gerentes, que fue el que hice yo, y uno de coaching para coaches, que fue el que hice después. La verdad de la milanesa es que ahí tuve contacto con el coaching y me pasó lo que le pasa a la gran mayoría de los que estudiamos coaching. Me enamoré a primera vista. La pasión me llevó a poner en tela de juicio lo que yo había hecho corporativamente y en el año 97 me planteé si yo estaba haciendo lo correcto con mi vida. La pregunta ontológica, ¿estoy siendo el ser que quiere ser? Bueno, lo cierto es que no estaba siendo y se generaron las condiciones, se cruzaron los planetas y a fines del año 97 yo decidí abandonar mi posición de director en el mundo corporativo para empezar mi periplo como coach. En realidad, yo ya dirigía una maestría en dirección de recursos humanos, la empecé a dirigir en el año 97, con lo cual dije, esto lo voy a mantener, por suerte, lo mantuve. Eso significó tener por lo menos una unidad de negocio con un ingreso relativamente estable, aunque bajo, relativamente estable. Hacía un montón de cosas más y también empecé a incursionar en el coaching. Tuve la suerte que Fred Kaufman me invitó a trabajar en su equipo y ese año 98 empecé ahí. A fines del 98 tomé la decisión de profundizar mis estudios y en el 99 me inscribí a estudiar con Rafael Echeverría en su programa, que era un programa internacional. Se cursaba en Venezuela, en México y en España. 3 encuentros a lo largo del año y después teníamos nuestra coach que atendía la problemática que teníamos los argentinos. Y además seguía nuestros procesos de aprendizaje. Todo esto funcionó bien y ya estoy llegando a fines de la década del 90. A fines de la década del 90, convertibilidad en la Argentina, ya la situación estaba en crisis en términos económicos y estalló todo en el año 2001. Los gurúes, cuando digo gurúes me refiero a Kaufman, Echeverría, Olaya, Jim Selman, que habían estado en la Argentina de buenas a primeras, se fueron y quedamos nosotros, los discípulos. En ese año yo me planteé un problema, se me juntaron también en mi cabeza cosas que me habían pasado, aquel amor que yo tenía por la transformación de las organizaciones, que ahora ya lo llamaba aprendizaje organizacional, y las experiencias de coaching. Entonces tomé la decisión de volver a golpear la puerta en la universidad, ya habían pasado casi 20 años, y preguntar qué tenía que hacer para escribir mi tesis. Y entonces sí, escribí mi tesis, acá está el libro, que es mi tesis, que yo la defendí en diciembre del año 2006, el libro fue publicado en el año 2007. En ese, fíjense el título, Coaching y Aprendizaje Organizacional, ahí hay una flechita que dice que en nexiconsultores.com.ar ustedes pueden descargar este libro. Está en PDF y lo pueden descargar de esa página. Es aburrido, es una tesis. Pero en rigor de verdad, lo que traté de demostrar y de explicarme a mí mismo, por qué el coaching producía tremendos resultados a nivel personal y muy pocos resultados a nivel organizacional. De hecho, yo estudié, si ustedes ven el subtítulo, dice Mitos y Realidades de una Época, Argentina 1994-2005. Estudié todos los casos de organizaciones que se habían involucrado en los procesos de transformación personal persiguiendo el aprendizaje organizacional. Esas 19 organizaciones habían sido facilitadas
por los equipos de Fred Kaufman, por los equipos de Rafael Echeverría, de Julio Laya y de Jim Selman. O sea, de esas 19 tengo de los más variados casos dirigidos por ellos. Y lo que pude observar es que estas organizaciones no habían obtenido resultados. Con lo cual, mis hipótesis empezaron a cobrar vida. Tuve suerte porque este libro tuvo un premio de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa y un premio a la investigación que lo recibí en Guatemala. Académicamente me fue muy bien. No obstante, en términos comerciales, no me fue bien. O sea, tampoco pretendía que me fuera muy bien. Yo quería terminar mi doctorado. Pero también me di cuenta que nadie puede educar al mercado. El mercado funciona como nosotros, por decisiones emocionales y muy pocas de ellas son racionales. Seguí avanzando con mi trabajo. Yo sigo avanzando considerando que el coaching es un vehículo y pretendía un vehículo para la transformación o el aprendizaje de las organizaciones. Este fenómeno, empecé incluso siendo el director de una maestría desde hace 22 años, yo he llevado a mis alumnos a estudiar el comportamiento de las organizaciones. Y esto lo venimos haciendo desde hace 18 años. Hemos estudiado 96 casos. Y he descubierto que el 20% de esos casos, más o menos 20 empresas o organizaciones, porque también hay ONGs, podríamos llamarlas organizaciones aprendientes. Aprendientes por el aprendizaje generativo. Casualmente son ese 20% de empresas las más exitosas, los emblemas de su industria. Después tenemos el 80% restante, con un 20% básico transaccional, monopólicas, que no quieren aprender y que no pueden aprender. Y el 60% está como en una suerte de cinchada, hay algo que los tira hacia el no cambio y hay algo que los tira hacia el cambio. Con lo cual, este descubrimiento me llevó a mí, es un trabajo que venimos haciendo hace 18 años, si Dios quiere, este año vamos a completar los 100 casos y llegó el momento de publicarlo también. Si bien hemos escrito en un par de revistas científicas estos hallazgos, hemos descubierto que la gestión de personas es absolutamente sistémica. A ver, se me empiezan a juntar las cosas. Aquello que yo descubrí de por qué el coaching producía resultados a nivel individual y no a nivel organizacional, es porque mucho se habla de lo sistémico, pero el coaching, hasta hace poco, no era sistémico. Por lo menos se podía pensar sistémicamente, pero no se actuaba sistémicamente. Esto me llevó unos cuantos años más tarde, 2014, a pensar en escribir un libro, y quizás fue la invitación de un colega que un día me dijo: Horacio, ¿tenés algún artículo de coaching de equipos? Le dije: no, habría que escribir algo. Esa invitación me llevó a, casualmente yo venía trabajando, porque siempre utilicé el coaching como una herramienta al servicio del cambio. Y tomé la decisión porque, bueno, no tenía mayor expertise en términos de marketing y dije: escribamos un libro. Junto con este libro, el Manual de Coaching de Equipos, que salió en octubre del 2015, en simultáneo, yo busqué la forma de que este libro se promoviera con un programa. Y el programa es nuestra certificación en coaching de equipos, que nació en el año 2016 y que ya llevamos 12 ediciones. La gran mayoría en Argentina, pero también hemos tenido en Brasil, hemos tenido en Ecuador. Y bueno, esto me llevó a escribir ese libro, pero después el trayecto de estas 12 ediciones y también el haber descubierto
cuando yo escribí este libro dije, en realidad no hay libros en español, o mejor dicho, había dos libros en español. Uno de dos españoles, Piqueras, si no me acuerdo el nombre del otro, y uno de Alain Cardón, que si bien él es argelino, vive en Francia, habla inglés y francés, pero bueno, su libro está traducido al español. Era el referente, por lo menos, que yo tenía, y yo decía, pucha, yo estoy escribiendo de algo que ellos no escriben, porque había tenido la suerte de entrenarme con unos gringos sobre acción, reflexión y aprendizaje, o sea, aprendizaje en la acción. Y ellos me habían hecho ver ciertas cosas que sí funcionaban en las organizaciones y que no tenían que ver con el modelo enseñanza-aprendizaje. Con lo cual, con ellos había aprendido herramientas de coaching de equipos y además mi propio interés por el aprendizaje organizacional me llevó a escribir este libro, con aquellas cosas que yo entendía que le estaban faltando, el coaching one-to-one para pasar al primer eslabón del sistema social que llamamos equipos. Esto me llevó primero a escribirlo, obviamente, en español, y el año pasado publicamos el libro en portugués. De hecho, lo presentamos en diciembre en Río de Janeiro y en Belo Horizonte, hace relativamente poco tiempo. Como ya estaba en el horno la segunda edición del libro, la introducción del libro en portugués habla de las cosas que a la primera edición le faltaban. Y la tapa del libro en portugués es igualita a la tapa del libro de la segunda edición en español. Lo que hay adentro de esta segunda edición es lo que va a formar parte de esta charla. Con lo cual, traté de aliviar la tarea de averiguar quién soy y responder esto, que todo lo dicho es dicho por alguien, y contarle por qué cuerno he llegado hasta acá. Ahora bien, ¿qué me he propuesto para esta charla que vamos a tener hoy? Me he propuesto la siguiente agenda. Primero, ¿qué es el coaching de equipos? Yo no sé si en la primera edición lo definí claramente. Segundo, ¿qué es esto de la metodología 4D? Luego, ¿cómo desarrollar las competencias de la metodología 4D para el desarrollo de equipos efectivos? Veamos entonces, primero, ¿qué es el coaching de equipos? Para llegar a qué es el coaching de equipos, yo necesito definir qué es un equipo. Pero, ¿qué es un equipo efectivo? Algunos de ustedes deben de haber participado en este ejercicio, que yo les voy a proponer que ustedes respondan, que respondan a esta pregunta. ¿En cuántos equipos usted trabajó que puedan responder afirmativamente a las siguientes tres preguntas? Número 1. ¿Este equipo fue capaz de cumplir con su propósito a satisfacción de sus clientes? Fíjense que equipo en portugués es femenino, por eso dice ela, ¿no? O sea, el equipo fue capaz de cumplir con su propósito a satisfacción de sus clientes, primera condición. Segunda condición, sus miembros se llevaban realmente bien. Tercera condición, cada uno de ellos consiguió satisfacer una necesidad de orden superior. Cuando digo necesidad de orden superior, me refiero a las tres de arriba de la pirámide de Maslow. Sentían orgullo de pertenecer, se sentían reconocidos y tenían la posibilidad de hacer contribuciones valiosas. Es decir, pensemos en esas tres superiores. Vuelvo a las tres preguntas. Espero que estén claras las preguntas. El equipo era capaz de cumplir con su propósito a satisfacción de sus clientes. Nos llevábamos realmente bien.
y nosotros lográbamos satisfacer alguna necesidad de orden superior. Ahora voy a parar de compartir la pantalla y después voy a volver para tratar de ver el chat. Les pido que por favor respondan y tienen que responder sencillamente poniendo un número en el chat. Toman el chat y escriben en cuántos equipos ustedes trabajaron o sea, cumpliendo con esas 3 características. Hasta acá veo solamente una respuesta que me dice 1. Después hay una persona que dice 2, 1, 1, 1, 0. Una persona dice 3, 1. Después veo 1, 2, 1, 1, 1. Ninguno. Alguien me dice que me va a dañar la estadística, dice 10 o 12. En realidad siempre tengo algún raro en estos ejercicios. Lo que hago es generalmente elimino los que salen de la curva normal, pero sigo leyendo 1, 1, 3, 1. Tengo que analizar, pero podría decir 15, me dice alguien también. Hay otra persona que tiene una gran experiencia. 0. No sé si todos han respondido, pero voy a volver a la presentación entonces. ¿Podrías repetir las características del equipo a ver si cumplió con el que trabajé y trabajo hace poco tiempo? Ok. Las características del equipo es: lográbamos cumplir con nuestro propósito a satisfacción de los clientes, nos llevábamos realmente bien y cada uno de nosotros lograba satisfacer alguna necesidad de orden superior. Me refiero a orgullo de pertenencia, sentirme reconocido y tener la posibilidad de hacer contribuciones valiosas. Yo sabiendo quién sos, Eric, me animaría a pensar que en el poco tiempo, por lo menos, que hemos trabajado juntos en ese equipo al que vos te referís, creo que es así. Ahora bien, sí, me dice que es así. Ok. Digamos que voy a volver a compartir la pantalla. Voy a volver a compartir la pantalla. Este trabajito lo vengo haciendo hace 4 años y pico. Como dijo David, y también alguien más que ahora me olvidé el apellido, son los únicos 2 casos que tienen 12 o 15 ejemplos. Yo vengo haciendo este trabajo desde el año 2015 hasta hoy, sin contar las 30 personas que están hoy acá. Les cuento que han pasado más de 1.800 casos y el promedio me habla de 1 equipo y medio. Si tengo que contabilizar en 1.800 los 12 o los 15 de las 2 personas que se van del extremo, no creo que varíen mucho el promedio. Lamentablemente, los equipos efectivos son poderosos, pero son una rareza. Una vez más, vuelvo a probar que con el coaching one-to-one no alcanza. Que necesitamos equipos efectivos, pero la inteligencia social es una necesidad insatisfecha e imperiosa. Y este jueguito que yo hago no es un jueguito, tampoco es una investigación formal, pero se basa, yo me he dedicado a estudiar qué hace a los equipos efectivos. Hay un capítulo en el nuevo libro sobre la efectividad de los equipos. Y voy a poner acá una frase de Edward Deming: lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no se mejora. Dado que trabajamos en equipos sin ser conscientes de las reglas que rigen su funcionamiento, necesitamos imperiosamente empezar a medir la efectividad de los equipos.
Veamos qué es lo que dice la teoría con respecto a los equipos efectivos. Si ustedes analicen cómo lo que dice la teoría está asociado con las tres preguntas que formulamos. Hackman, en el año 1987, es el que ha sido considerado referente de la medición de la efectividad de los equipos. Ahí está la cita. Y él dice que un equipo es efectivo cuando sus resultados productivos, en términos de cantidad, calidad, celeridad y satisfacción del cliente, realmente son altos. Un equipo es efectivo cuando sus miembros se siguen eligiendo mutuamente para seguir trabajando juntos como equipo. Y un equipo es efectivo cuando logra satisfacer las necesidades individuales. En realidad, nosotros dijimos, cumplíamos con nuestro propósito, satisfacción de sus clientes, variable número 1, nos llevábamos realmente bien, entonces podemos seguirnos eligiendo para trabajar juntos, y lográbamos satisfacer nuestras necesidades de orden superior. No pienso en los factores higiénicos, no pienso solamente en el dinero y en la seguridad. Pienso en algo más. Pienso en aquellos que nos levanta a la mañana con ganas de ir a trabajar o que nos vacuna el domingo por la tarde del síndrome del domingo por la tarde. Y yo creo que estoy convencido que necesitamos en este mundo ese tipo de equipos de trabajo. Con lo cual, ya esto estaba en mi pensamiento cuando escribí el primer libro, porque de hecho yo me había preguntado a mí, en mi historia, en el momento cuando escribí el primer libro, yo llevaba 42 años trabajando en organizaciones y había trabajado solo en 2 equipos efectivos, de acuerdo a estas premisas. Hoy puedo decir que son 3, porque hemos armado un muy lindo equipo en Nexi Global, que da con estas características. Pero hasta aquel momento yo tenía 2, y yo me planteé si era yo el raro. Empecé a encuestar, empecé a investigar, y la gran mayoría de la gente le pasa lo mismo. La gran mayoría, 0, no han tenido ninguna experiencia. Son jóvenes todavía. O 1, o 2. Y algunas excepciones tengo, como las que hemos encontrado acá, que son las excepciones de la regla. De hecho, recuerdo una conferencia que estaba dando el año pasado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fue ideal hacer este ejercicio, había cerca de 400 personas. Y cuando lo hago en forma presencial, les pido a todos que se paren. Hago las preguntas y dije, los que nunca trabajaron en un equipo así, siéntense. A ojo de buen cubero, yo puedo decir que más o menos 60 o 70% de la gente se sentó. Quienes hayan tenido un equipo como experiencia, y ahí se habrán sentado más o menos entre el 20 y el 30%. En 2 equipos se sentó la gran mayoría, y me quedaban 3 o 4 personas a los cuales le pregunté cuántas experiencias tenían. Algunos habían trabajado en 3 equipos, y otros la rareza de haber trabajado en más. Con lo cual, cuando yo veo ese universo, también refleja cuál era mi experiencia. No era yo raro, los equipos son raros. Los equipos efectivos son raros. Bien. Ahora fíjense, ¿qué es un equipo? Me encantó esta foto de las hormigas llevando semejante tronquito para ellas. Y veamos esta definición, que no es mía, está abajo de quién es, la sabiduría de los equipos. Un equipo es un pequeño número de personas con habilidades complementarias, comprometidas con un objetivo común, metas de desempeño y un abordaje por el cual se consideran mutuamente responsables. Pucha, si yo analizo las variables que integran esta definición y la cantidad de veces que trabajé en equipo, me pregunto entonces, ¿en qué medida nuestras habilidades eran complementarias, reflejaban lo que realmente teníamos como competencias? ¿Teníamos realmente el compromiso con el objetivo común?
Y nuestras metas de desempeño nos consideraban a nosotros mismos mutuamente responsables por lo que teníamos que lograr. Y yo les digo sinceramente, es raro, esto es raro. Con lo cual, seguramente ustedes conocerán quiénes son los que están en la foto. Me gustaría que en el chat me digan si saben quiénes son. Si no, yo les cuento. Pueden escribir el nombre de quiénes son. Ahí encuentro. Ahí está. Sí, me dicen que sí. All Blacks, All Blacks, All Blacks. Ok. Dicen, yo no soy un fanático del rugby, pero dicen los que aman el rugby, que todos los equipos juegan al rugby y los All Blacks juegan a otra cosa. Casualmente son los que casi siempre ganan. Rara vez no son ellos los campeones mundiales. Ahora bien, me encantó lo que voy a escribir encima de esta foto. Este no es un equipo que vence con los mejores jugadores. Estos son los jugadores que vencen con el mejor equipo. Aunque uno no entienda rugby, si ve a los All Blacks jugar, va a ver la armonía de una orquesta sinfónica jugando. 15 individuos que juegan de una manera espectacular, con un orden increíble. Y eso es una demostración de lo que realmente es un equipo. Ahora bien, cuando nosotros nos entrenamos en el coaching one-to-one, y los que hemos pasado por el entrenamiento ontológico, hemos aprendido que vivimos en mundos subjetivos e interpretativos. ¿Pero qué nos pasa? No podemos vivir en mundos subjetivos, porque mi subjetividad inmediatamente entra en contacto con la subjetividad del otro. Y mi manera de conferirle sentido a mi vida entra en juego con la manera de conferirle sentido que tiene mi otro que tengo al lado. Entonces esa subjetividad se empieza a transformar en un fenómeno intersubjetivo. Es decir, nuestra concepción subjetiva es el fruto de la negociación de otras negociaciones subjetivas. Hay una frase que yo tengo como emblema en el inicio del programa que dice, mi aquí es tu allí es mi aquí, pero tenemos un mundo que nos es común. Los significados de este mundo los construimos juntos. Jugar en equipo significa eso, significa la humildad necesaria para no imponerle al otro, el respeto por aceptar la mirada del otro. Si bien los que aprendimos coaching aprendimos esto también, en la práctica sigue faltando. ¿Qué pasa en la práctica entonces? ¿Por qué falta? Y yo los invito a pensar en las 5 competencias, o mejor dicho, las 5 disciplinas de Peter Senge. La primera, modelos mentales. La segunda, dominio personal, la brecha que separa mi deseo del resultado. La tercera, trabajo en equipo. La cuarta, visión compartida. La quinta, pensamiento sistémico. ¿Por qué entonces trabajamos solo con el individuo? ¿Por qué con su dominio personal? ¿Por qué no pensamos en el primer eslabón del sistema social, que es el equipo? ¿Por qué no pensamos en la construcción de la visión compartida? ¿Por qué no pensamos sistémicamente? ¿Y por qué no actuamos sistémicamente? Preguntas que ya venían adentro mío y que surgieron cuando escribí ese primer libro. Y que han reflotado ahora. Han reflotado ahora porque dije, en lugar de avanzar en las organizaciones, ¿por qué no avanzamos con los equipos?
Pero leyéndolo a Alain Cardón dice que cuando uno trabaja con un equipo de management, no solo está trabajando en el aprendizaje del equipo, sino en el aprendizaje de toda la organización. Y es absolutamente cierto. Voy a avanzar un poquito más. ¿Cuáles son las competencias? Este es un trabajo que hemos hecho nosotros, que no estaba en el primer libro. El primer libro tiene un listado de competencias del coach de equipos, pero en esta edición, hemos profundizado mucho las competencias. Y hemos descubierto una que ninguno de los otros referentes había tenido en cuenta. Voy a compartir con ustedes. La primera es, bueno, a ver, sentemos las bases. Sentemos las bases de lo que vamos a hacer juntos. ¿Qué significa mi rol como coach de equipo? Tengo que negociar esto. ¿Qué se espera de mí? ¿Hasta dónde va a llegar lo que yo voy a hacer? Cosa que lo he descubierto fundamentalmente en este tiempo. Primero y principal porque en Latinoamérica no hay experiencia de coaching de equipos. Las empresas no saben exactamente qué es el coaching de equipos, entonces lo que nos plantean siempre es una brecha entre donde están y donde quieren llegar, que no es exactamente con el no está vinculado al coaching de equipos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una obsesión, vemos equipos donde otros no ven equipos. Segunda competencia, co-crear la relación. Es decir, co-crear la relación con todo el equipo, aunque me contrate el jefe del equipo, aunque me contrate recursos humanos, yo tengo que co-crear la relación con todo el equipo. Promover la comunicación efectiva, y esto es básico, porque una de las variables centrales del equipo es su proceso, su interacción, su comunicación. La interacción es el contexto donde se da la comunicación y viceversa. Kurt Lewin, año 1937, descubre que a mayor cohesión, mayor efectividad. Hace nada más que 83 años. Y también descubre que el liderazgo democrático es el que promueve la cohesión. Pues bien, seguimos teniendo el mismo problema que él descubrió hace nada más que 83 años. Facilitar el aprendizaje, el crecimiento del equipo. ¿En dónde estamos estacados? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Cuál es la restricción que tenemos? ¿Cuál es? Sí, insisto, la palabra es restricción, la teoría de las restricciones. ¿Qué restricción nos impide ser un equipo efectivo? Ser capaces de reflexionar sobre eso para avanzar. Trabajar la dinámica del sistema. Y después vamos a ver, porque mucho se habla de sistemas y de pensamiento sistémico, vamos a ver qué quiere decir para nosotros trabajar la dinámica del sistema. No es un invento nuestro. Nosotros tomamos de algunos referentes y nos hemos apropiado de ellos, y yo sostengo que si alguien piensa lo mismo que nosotros, pero es capaz de expresarlo mejor que nosotros, ¿por qué no lo vamos a copiar? Siempre y cuando digamos de quién es. Generar resultados. Generar resultados. La primera variable de la efectividad de los equipos es cumplir con su propósito a satisfacción de sus clientes. Calidad, celeridad y satisfacción. Cantidad, calidad, celeridad y satisfacción. Ahora bien, estas vendrían a ser las formas de esas competencias. Tenemos una necesidad, filosofía y postura. O sea, tenemos que tener un modelo y estar seguros con ese modelo. Es nuestra hipótesis de trabajo. Y fundamentalmente tenemos que estar presentes. El poder de la presencia es el poder de la comunicación. Saber qué se puede esperar de nosotros. Seremos jugadores neutrales. Digo neutrales porque no vamos a volcarnos en favor de ninguno de los miembros.
pero tenemos que estar presentes, que sepan qué significa para ellos la presencia de ese coach junto con ellos. Y ser humildes. Y la humildad la vamos a demostrar dando feedback y recibiendo feedback. Dando feedback sin generar reacciones defensivas y recibiendo feedback sin reaccionar defensivamente. Esto que está aquí, muchos otros coaches o muchos otros referentes del coaching de equipos también lo han visto. Hay algo que nuestra certificación nos dio a nosotros. Descubrimos que cuando alguna de estas variables, presencia y humildad, fallan, uno no es un jugador de equipo. Con lo cual, hemos descubierto el agua tibia. Para ser coach de equipos es necesario ser jugador de equipos. Una de las primeras cosas que hacemos en nuestra certificación es identificar cuáles son los valores que el equipo va a sostener a lo largo del proceso. Nosotros decimos que en nuestro programa son sujetos y objetos de aprendizaje. Por lo tanto, hacemos un ejercicio para identificar esos valores. Y esos valores, al final del programa, constituyen la base por la cual los participantes son evaluados mutuamente con una evaluación por feedback múltiple, 360 grados. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona y lo que no se gestiona no se mejora. Cuando instituimos esto, que fue, si mal no recuerdo, en la tercera o cuarta edición del programa, esos jugadores que no eran jugadores de equipo desaparecieron. Empezaron a ser jugadores de equipo. Pero lo descubrimos haciendo el programa porque había personas que querían ser coaches de equipo, pero les faltaba algo. No eran jugadores de equipo. Con lo cual, estas competencias tienen que ver con las competencias nuestras para hacer coaching de equipos. ¿Qué es coaching de equipos? Es un abordaje integral y sistémico. Esta es una definición de dos canadienses, Kars y Peter, son dos mujeres, en su libro Equipos de alto desempeño. Es un abordaje integral y sistémico, proyectado para ayudar a un equipo a maximizar sus talentos y recursos colectivos para alcanzar y exceder los objetivos exigidos por la organización. A ver, es integral y sistémico. Y después vamos a ver qué quiere decir sistémico. Ayudamos al equipo, el sujeto del aprendizaje es el equipo. Sabemos que sistémicamente el todo debería ser más que la suma de sus partes, pero también puede ser menos que la suma de sus partes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad ayudar a maximizar esos talentos para alcanzar las metas que son demandadas, exigidas por la organización o exceder esas metas. No hacemos esto por filantropía, más allá de que nos gusten los equipos efectivos porque nos llevamos bien y nos elegimos mutuamente, pero también el equipo nos tiene que servir para alcanzar esas metas, para superar esas metas. Avanzo un poco más. Lo que he descubierto tempranamente, porque el libro salió en el 2015, y en el 2016, este señor que escribe Coaching in Three Dimensions, Paul Lawrence hace una investigación en marzo del 2016 en Australia y Nueva Zelanda, que muestra el estatus, yo diría, muestra el estado del arte del coaching de equipos y coaching de grupos. Y fíjense que hago una diferencia, coaching de equipos y coaching de grupos. Hasta ahí para mí, sociológicamente, equipo y grupo eran lo mismo, porque sociológicamente un equipo es un grupo secundario, están unidos por un propósito común. Una familia es un grupo primario, con lo cual no había diferencia sociológica.
Pero en la práctica del coaching sí hay diferencia. El equipo es el sujeto completo de aprendizaje, mientras que el grupo, el coaching de grupos, tiene como objetivo el máximo aprendizaje de cada uno de los miembros de ese grupo. O sea, el grupo es un pequeño conjunto de personas que se unen para recibir coaching de grupos y que cada uno de ellos alcance su máximo aprendizaje. ¿Existe esta disciplina del coaching de grupos en Latinoamérica? Muy poco. Yo la he visto en alguna que otra organización, pero muy poco. Muy poco. ¿Por qué se ha desarrollado esta disciplina? Se ha desarrollado en el hemisferio norte en organizaciones, empresas que quieren desarrollar cultura de coaching. Es decir, han descubierto que el paradigma enseñanza-aprendizaje no alcanza. Que dado que somos individuos diferentes, el coaching se está haciendo cargo de trabajar a la medida de cada uno de los miembros. Lo que pasa es que no podemos darle coaching one-to-one a todo el mundo. Entonces, generalmente esas empresas que quieren desarrollar cultura de coaching, trabajan con el top management a nivel de coaching one-to-one y después con el resto de los niveles con coaching de grupos. Por un problema económico. O sea, es más viable económicamente hacer coaching de grupos y desarrollar una cultura de coaching en esas organizaciones que hacen eso. Les digo, en Latinoamérica lo he visto solamente en una empresa. Yo. No sé si habrá alguna otra, pero yo al menos lo he visto en una sola compañía. Y el team coaching, definido como nosotros lo hemos definido, en Latinoamérica está bastante verde todavía. Verde todavía, muy verde. La razón fundamental es que el coaching one-to-one tiene 30 años y el coaching de equipos tiene tan solo 10 años. Es decir, tiene un atraso de 20 años. Hay algunos indicios anteriores y dentro de esos indicios anteriores también está lo que veníamos haciendo nosotros, a pesar de que es más actual. ¿Por qué digo también lo que veníamos haciendo nosotros? Porque la investigación hecha por Paul Lawrence demuestra que el coaching de equipos es singular, que es diferente del coaching uno a uno, si bien tiene los mismos principios, es diferente del coaching uno a uno, y el coaching de equipos se nutre de algunas otras disciplinas. Por ejemplo, Action Learning es una de las que primero aparecen en aquel artículo que escribió la investigación que hizo Paul Lawrence. Action Learning, consultoría de procesos, con lo cual me sentí muy feliz cuando leí ese artículo porque dije, si bien yo no conocía a los otros referentes, me di cuenta que los hallazgos de él, que están basados en la experiencia de 40 coaches de equipo de Australia y Nueva Zelanda, lo que me demostró de que por lo menos tienen más coaches de equipo que nosotros en Latinoamérica, y la experiencia de ellos era muy semejante a la que teníamos nosotros. O sea, los marcos teóricos que ellos usaban eran los mismos, o mejor dicho, los que usábamos nosotros eran los mismos que usaban ellos. Ahí tuve la oportunidad de conocer algunos otros referentes. La investigación, como dice abajo, la investigación fue hecha por Paul Lawrence en mayo del 2016. Veamos quiénes son esos referentes. Y voy a nombrar algunos de ellos, o por lo menos aquellos que más me han impactado, con los que más identificado me siento. Uno de ellos es Peter Hawkins. Quizás es uno de los referentes del mundo de habla inglesa más reconocido. Y Peter Hawkins tiene un modelo que él lo llama las 5 disciplinas del coaching de equipos. Pero vamos a ver qué es lo que define. Él define al coaching de equipos, como dice acá, le presta atención a las emociones durante un trabajo en el equipo y ve al equipo como un sistema de aprendizaje. Me gustaba esta definición. Me gustaba, me sigue gustando. ¿Y qué tiene en consideración Peter Hawkins? El esquema dice que tiene en consideración en el eje vertical
en el norte a la tarea, en el sur al proceso, y luego en el eje horizontal adentro de los límites a la izquierda y afuera de los límites del equipo a la derecha. En el centro vemos el aprendizaje fundamental, reflexión, aprendizaje e integración. Casualmente, las mismas variables que tiene Action Learning, o sea, el aprendizaje en la acción. Y luego veamos cómo encuadran estas cosas. ¿Con qué empieza? Primero y principal, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo como coaches de equipos, obviamente tenemos que negociarlo con todo el equipo, tiene que haber un contrato de expectativas mutuas para garantizar una comunicación clara para el equipo, y ese contrato que debe ser el resultado esperado. ¿Para qué estamos trabajando con todo este equipo? Después, esto vendría a ser sentar las bases. Después vamos hacia la izquierda, nos vamos entre la tarea y el adentro, aclarar y definir la misión, los objetivos, los valores y las formas de trabajar. Cosa que nosotros veníamos haciendo, por eso me siento muy identificado con Peter Hawkins. Nosotros ayudamos a los equipos a que definan cuál es su propósito, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus valores, sus conductas observables de esos valores, y también las normas que van a sostener. Después Peter Hawkins dice, o crear la dinámica del aprendizaje interpersonal gestionando la cultura del equipo. Obviamente, definimos lo anterior, para que sea teoría expuesta y teoría en uso. Con lo cual nuestro rol como coaches de equipos es observar si aquellas definiciones son las que están manteniendo. Ser capaces de instituir lo que llamamos el stop reflect, parar, reflexionar y analizar, porque nosotros como coaches somos responsables del cómo, ellos son responsables del qué. Y nuestro objetivo es que también se hagan responsables del cómo, que ganen independencia de nuestra intervención. Una intervención en coaching de equipos exitosa es cuando nosotros logramos que el equipo se haga cargo. Se haga cargo de su proceso como equipo, porque sabemos que trabajamos en equipo sin ser conscientes de las reglas de funcionamiento. Esas reglas que están mencionadas acá. Luego, conectar e involucrar a todos los actores críticos, no solo para adentro del equipo, sino también hacia afuera. Cuando digo hacia afuera, probablemente estemos hablando del área donde juega el equipo, de la empresa en su conjunto, del mercado, de la sociedad en su conjunto y, ¿por qué no, de la aldea global? Porque esas reglas influyen en todos nosotros. Este modelo, que es el modelo de las 5 disciplinas del coaching de equipos, y en cada cuadrante vemos una disciplina y en el centro está la quinta, que es el aprendizaje fundamental. Ese es el modelo de Peter Hawkins. Uno de los referentes que más me gustó leer y con quien me siento muy identificado. La otra referente que me encantó es Christine Thornton. Christine Thornton tiene una mirada sistémica y acá sí, en esta me siento totalmente identificado. Y quiero reiterarles, en el año 1997 yo fui a estudiar dinámica de sistemas en el MIT, pero después cuando hice mi tesis, recuerdo lo que me dijo mi directora de tesis, porque yo insistía en poner un capítulo sobre dinámica de sistemas. Mi directora de tesis me dijo, Horacio, está bien, escribí un capítulo sobre dinámica de sistemas, pero no olvides que tu tesis es una tesis de sociología del trabajo, y la sociología es sistémica desde antes que apareciera la teoría de sistemas. Entonces tuve que aprender lo que es el juego de los sistemas sociales. Mucho trabajamos en nuestra certificación sobre este tema. Y mucho de esto tiene que ver con esta metodología 4D. Vamos a ver cómo define Christine Thornton el coaching de equipos. El coaching de equipos se basa en el papel del coach en la gestión de las relaciones interpersonales adoptando una perspectiva sistémica.
Es decir, hay dos variables orientadas a las relaciones interpersonales con alto contenido sistémico. ¿Qué quiere decir Christine Thornton con el contenido sistémico? Esto que está acá. Yo como individuo soy un sistema, diría un sistema psíquico. En función de lo que todos hemos aprendido, puedo elegir qué ser quiero ser. Ahora, cuando me invitan a formar parte de un equipo, el equipo tiene restricciones y posibilidades a mi libertad de elección. Si yo acepto ser parte de ese equipo, voy a tener que resignar parte de mi libertad y aceptar la que el equipo me da a mí. El equipo, a su vez, forma parte de un área, y el área le genera restricciones y posibilidades. El área, además, forma parte de la organización, que le genera restricciones y posibilidades. La organización forma parte de un mercado e incluso de una industria. Es un sistema sociotécnico que tiene reglas, que le dan posibilidades y restricciones. Ese mercado opera en una sociedad determinada, o en varias sociedades, o en la aldea global, con restricciones y posibilidades. Fíjense ustedes lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia que estamos viviendo todos nosotros. Fíjense cómo las reglas de la aldea social se han ido metiendo en nuestras sociedades y hoy en nuestras casas y en nuestras vidas. Fíjense cómo opera el sistema social en lo que nosotros hacemos. Trabajo en equipo es la última ventaja competitiva. Me encantó esta frase, la leí en la última versión del libro de Peter Hawking y hoy la comparto con ustedes. No son las finanzas, ni las estrategias, ni la tecnología. Es el trabajo en equipo lo que continúa siendo la mayor ventaja competitiva. ¿Por qué es tan poderoso? ¿O por qué es tan raro? Esto es de Lencioni, las 5 disfunciones de los equipos. Y otra frase que también saqué de ese libro, del primer capítulo de la última edición del libro de Peter Hawking, y que me encanta. No sabemos si el Homo es realmente sapiens o si nuestra especie se unirá a los registros fósiles de las especies extintas. Necesitamos urgentemente desarrollar equipos efectivos. Esto fue sacado del libro de Peter Hawking, pero el autor es Paul Hawken en una clase en la Universidad de Portland. Es decir, ¿por qué hacemos coaching de equipo? Porque necesitamos equipos efectivos, amigos. Y los equipos efectivos son una rareza, son poderosos, pero son raros. ¿Por qué? Porque vivimos en grupos o en equipos sin conocer las reglas de funcionamiento de esos equipos. ¿Y cuáles son? Como hemos dicho, un objetivo común, un propósito u objetivo común. Piensen ustedes cuántas veces en los equipos nos permitieron definir cuál es el propósito u objetivo común, la razón de ser. Y si por lo menos ingresamos, y eso ya fue definido, fuimos claramente socializados sobre ese objetivo común. Y digo el término socializado. ¿Por qué? Porque la socialización es el método de aprendizaje más importante que tienen las organizaciones. Aprendemos junto con los demás que tienen más experiencia que nosotros, que nos ayudan a conocer lo que no se puede escribir en palabras y números, lo que en términos de aprendizaje diríamos el conocimiento tácito, los valores, las creencias, cómo se llegó a ese objetivo común. Tareas concretas ¿para qué? Para alcanzar ese objetivo común. ¿Cuántas veces nos preguntaron en qué medida lo que hacemos puede ser mejorado para alcanzar el objetivo común? ¿Cuántas veces tuvimos la oportunidad de hacer contribuciones valiosas para mejorar ese objetivo común o mejorar las tareas que estábamos haciendo? Tercero,
Todo equipo tiene un sistema de comunicación y participación. Como yo dije, la participación es el contexto donde se da la comunicación y viceversa. La comunicación es el contexto donde se da la participación. Es decir, si nos preguntan con respecto a cómo podríamos mejorar lo que hacemos, seguramente vamos a dar alguna idea. No obstante, la gran mayoría de los equipos, el sistema de lideranza, el sistema de liderazgo, lideranza sería en portugués, el sistema de liderazgo o el sistema de dirección del equipo es restrictivo. Si vemos esas 4 variables, hay una variable independiente, que es el sistema de conducción o el sistema de liderazgo. Y hay 3 variables dependientes. Aquello que descubrió Kurt Lewin en el año 1937 sigue tan vigente todavía como en el año 1937. Si queremos que un equipo sea efectivo, el líder tiene que cambiar de un modelo de liderazgo individual a lo que hoy se llama un liderazgo adaptativo, fruto del ejercicio colectivo. Ya el liderazgo deja de ser un atributo personal para convertirse en un atributo colectivo. Hace poco leía el último libro de de Paul Lawrence, Coaching en 3 dimensiones, y él define esto, que hoy el liderazgo deja de ser un atributo individual. Hoy el liderazgo, si hablamos de equipos efectivos, es un atributo del equipo. Por eso decimos un coach de equipos tiene que ser neutral, aunque lo contrate el jefe. No puede inclinarse en favor del jefe. El sujeto del aprendizaje es el equipo y el sistema de liderazgo es una variable que tiene que estar observando. Bien, esto tiene que ver con la primera pregunta, que es el coaching de equipos. La segunda pregunta es, ¿cuál es la metodología 4D? La metodología 4D, en realidad, surge porque en una conversación con nuestras socias de Río de Janeiro, que espero que estén hoy acá, me dijeron que querían tener la representatividad en forma exclusiva de nuestra metodología. Cuando terminó esa conversación, al día siguiente nos juntamos con el equipo y le digo, muchachos, ustedes saben que tenemos una metodología. Y nos reímos un poco. Me pasó lo que habitualmente me sucede a mí. Yo tengo un insomnio en plena madrugada y el insomnio me trajo, dicen los neurocientíficos que es cuando descansan las emociones, me trajo a la mente, hizo conceptual blending y empecé a pensar en esa metodología. Bueno, fruto de ese primer trabajo y después de conversar varias veces con el equipo, terminamos definiendo que nuestra metodología tiene 4D, o sea, esas son las iniciales de las 4 fases del proceso. La primera es demanda, la segunda es diagnóstico, la tercera es diseño y la cuarta, desarrollo. Ahora, ¿por qué demanda? Yo descubrí, y los invito a que entren en YouTube y pongan 4D, Horacio Cortese, y van a ver un videíto hecho con Visual Thinking, que describe muy claramente lo que significa para nosotros. Con agudeza antropológica nos metemos en una empresa tratando de identificar las variables que hacen a los rituales de la vida organizacional. Insisto, con agudeza antropológica. Cada vez que una organización me llama, yo trato de averiguar, de investigar, de entrar en la página web, de hablar con algún referente, de hablar con la persona que me presentó, de saber por qué cuerno me están llamando, de entender a qué se dedican, conocer cuál es el sistema sociotécnico de esa compañía. Insisto, sociotécnico. No es lo mismo un laboratorio de investigación que una fábrica de galletitas.
no es lo mismo, significa que vamos a tener una relación social muy diferente en la fábrica de galletitas que la que vamos a tener en un laboratorio de investigación. Tenemos que identificar las variables de ese sistema sociotécnico. Hace muy poco, contando un ejemplo, me llaman de una compañía y llego, me siento en la recepción cuando la recepcionista me dice, no voy a decir nada más que esto, Rubén está en su oficina, enseguida lo atiende. Era el CEO de la compañía. Ya es un dato no menor que la recepcionista lo llame por su nombre de pila. Me siento en la recepción, ella me invita a sentarme en uno de los sillones y veo en una pared un banner. Y en el banner estaban las prioridades estratégicas de la compañía. Esas cosas me dicen de qué tipo de empresa voy a estar visitando. A los 5 minutos viene Rubén, me hace pasar. Lo primero que me fijo es cómo está vestido Rubén. Rubén es un ingeniero, pero es un ingeniero con orientación comercial. Pero me llama la atención que tenía zapatos de seguridad, con lo cual me describe que es un hombre que patea la planta. Es decir, yo no soy el mentalista de la serie de televisión, pero trato de observar esas cosas que hacen a la cultura de la organización, cosas que no están escritas. Y obviamente la charla, la conversación es importantísima, porque después de esa conversación yo tengo que utilizar mi bala de plata para hacer una propuesta. Una propuesta que invariablemente va a incluir el diagnóstico. Y que muchas veces el diagnóstico es más extenso que el propio desarrollo. ¿Por qué? Porque yo diagnostico con entrevistas en profundidad. Y si voy a trabajar con el top management, digo, tengo que entrevistar a los inmediatos reportes del número 1. Por ejemplo, en este caso, este señor me dijo, no solo a los inmediatos reportes, me gustaría también entrevistar a algunos mandos medios. No me gustó la palabra algunos, pero no lo corregí. Después dije, si me aceptan, veremos si son algunos o son todos los mandos medios. Es fundamental entender por qué la entrevista en profundidad. Y si son muchos los que tengo que entrevistar, podré utilizar el focus group. Pero la entrevista es fundamental. La entrevista es un método de recolección de datos cualitativos. Insisto, quiero investigar cómo es la cultura de esa organización. Quiero investigar el sistema. Quiero investigar las restricciones. Quiero investigar las restricciones de la organización y también las del equipo. Quiero investigar el estilo de conducción de quien dirige esto. El diagnóstico tiene que ser muy rico. Y la tercera fase es la fase del diseño. Y hasta hace muy poco, muchas veces no, un par de veces me sucedió que me contrataron para hacer el diagnóstico y después no continuamos. Pues bien, ahora, aunque lo tenga que regalar, la fase de diseño está incluida. O sea, hacemos el diagnóstico y hacemos el diseño que es codiseño. ¿Por qué? Porque nuevamente, no pueden ser solamente algunos los que tomen la decisión, la tiene que tomar el equipo en su conjunto. En su conjunto. El diseño sirve para que se apropien de lo que tienen que hacer, que se apropien de su problemática. En el diagnóstico trabajo con individuos, pero el feedback se lo doy al equipo. Tengo que pasar de lo individual a lo intersubjetivo. Mi feedback es lo que yo hallé, que son coincidencias y discrepancias sobre las preguntas que yo hice. En el diagnóstico también sacamos cuáles son las expectativas que tienen con respecto al líder. Ese documento va a ser exclusivo para el líder. El diagnóstico tiene un entregable, que es cosas que se espera que él haga, él o ella hagan, que no hacían hasta ahora, o aquellas que tienen que seguir haciendo. Entonces, insisto, el diseño, que es codiseño, es para que se apropien de la forma en que lo vamos a hacer.
yo quiero detenerme un poquito porque dice chat. Y después llegamos al desarrollo, que en realidad lo que he descubierto es que todos los referentes hablan de coaching de equipos en el desarrollo. Las etapas anteriores no existen. Yo digo, qué cosa rara. ¿Cómo me hago cargo del sistema si lo anterior no existe? Nuestra metodología nos invita a nosotros a salir del pensamiento sistémico para convertirnos en actores sistémicos. Insisto, con agudeza antropológica nos tenemos que meter adentro del sistema. Entender al sistema sociotécnico, entender sus reglas escritas y no escritas, entender los ritos y rituales de la vida organizacional, entender las restricciones y posibilidades que les ofrece ese sistema a la organización y al equipo. Voy a parar y me voy a ir al chat, porque quiero ver, a ver. Acá hay un link con el video 4D, que está agregado por alguna de la gente del equipo. Gracias. También Mariu lo ha visto. Pues pregunta, si el coaching de equipos ve al equipo como sujeto completo de aprendizaje y el coach del grupo apunta a maximizar el aprendizaje de cada individuo por separado, ¿existe alguna disciplina, metodología, modelo que integre ambos coaching en uno? Porque entiendo que el equipo como sistema y los individuos de ese sistema, ambas partes se retroalimentan, me cuesta pensarlas como separadas. En realidad son dos situaciones totalmente diferentes. Cuando digo son dos situaciones totalmente diferentes, podemos hacer coaching de grupo sin que sean un equipo. Es decir, armamos un grupo ad hoc para que cada uno de los miembros obtenga el máximo aprendizaje. Es como si fueran coaches individuales, pero la sinergia del grupo con alguna metodología en particular le permite a cada uno de ellos obtener el máximo resultado. Es distinto, el equipo es un equipo de trabajo que tienen un propósito común. El grupo, como coach, en el coaching de grupos, el grupo no tiene el único propósito común que tienen es aprender juntos, sacar el máximo aprendizaje cada uno de ellos. Entonces, pensémoslo como dos constructos diferentes. El equipo existe naturalmente en la organización porque es una forma de ayudar a que la organización alcance sus metas y su propósito. El grupo es una construcción ad hoc. Es totalmente distinto. Por eso digo, es un constructo diferente que se utiliza en determinados lugares. Nuevamente... El que había hecho esta pregunta era Esther Díaz. Ok. Bien. Volvemos a compartir pantalla entonces. Por favor, recordame, Gustavo, si yo me olvido, ¿no? Ay, no me acuerdo dónde había dejado. Perdón. Habías dejado en la parte del modelo. Habías terminado el modelo. Ok. De demanda hasta el desarrollo. Sí. Bien. Entonces, en realidad, decimos que es una metodología original. Es original porque se nos ocurrió a nosotros. Pero además porque entendemos que el coaching de equipos no es un evento, es un proceso, y es un proceso sistémico y es integral, entonces necesitamos meternos dentro de la vida de ese sistema. La forma que hemos descubierto de hacerlo es desde la demanda, en el diagnóstico, en el codiseño para que se apropien. Yo suelo decir, nosotros no vendemos nada, ellos lo tienen que comprar, tienen que ser los dueños de lo que se haga. Por supuesto, va a estar nuestro rol, pero llegar a nuestro rol en el desarrollo tiene que ser una negociación que arranca en el momento de la demanda. Quiero contarles a ustedes que hay la evolución del coaching de equipos. Yo mencioné el libro de Paul Lawrence,
Coaching in Three Dimensions, en 3 dimensiones. Y en realidad él habla del coaching. Y habla del coaching en una primera dimensión, orientado a metas, y seguramente ustedes recordarán el modelo de Whitmore. El modelo de Whitmore es reconocido en el mundo por las siglas GROW. Y GROW quiere decir la G de goal, o sea, metas, la R, reality, o sea, cómo estoy hoy con respecto a esas metas, la O de opciones, alternativas que tengo para resolver la diferencia entre la realidad actual y las metas, y la W de will, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar al respecto? John Whitmore en el mundo ha sido considerado uno de los pioneros del coaching. Ya falleció John Whitmore, pero él fue el creador de esta metodología GROW. Ahora, Paul Lawrence dice, el coaching en el mundo organizacional nace con ese concepto. Probablemente sí. Después aparece lo que él llama el coaching dialógico, que nosotros lo podemos llamar ontológico. Voy a volver para atrás porque eso no tenía que estar todavía. Es algo más que metas. Es también ayudar al individuo a definir a dónde quiere ir, qué quiere ser, cómo lo va a hacer. Es decir, ahí empieza a jugar ya no la búsqueda de metas solamente, sino también la búsqueda del sentido en la vida. Recuerdo una definición de Peter Senge. La vida es un conjunto de innumerables oportunidades de definir quién soy. Y nosotros que trabajamos, o los que hemos trabajado con la ontología, o los que trabajamos con la ontología del lenguaje, sabemos que es una invitación a preguntarnos si estamos siendo el ser que queremos ser. Hasta acá el coaching dialógico. Y la tercera dimensión es la sistémica. Esta tercera dimensión es la dimensión que inexorablemente el coaching tiene que abordar. Y el coaching de equipos está dentro de esta tercera dimensión. Ahora bien, no queremos vender espejitos de colores. Sabemos que los equipos efectivos son poderosos, pero son raros. Son muy poquitos. ¿Por qué son muy poquitos? ¿Cuáles son las creencias limitantes que tenemos? ¿Cuáles son las restricciones a la efectividad de los equipos? Primero dijimos, trabajamos en equipos sin ser conscientes de las reglas que rigen su funcionamiento. Absolutamente cierto. Pero además, ¿qué pasa con las conductas de los individuos? La palabra burocracia no es una mala palabra. Si vamos a la etimología, vamos a ver que buró y gobierno. En realidad, la palabra burocracia fue creada por Max Weber y es el estilo de dominación contemporáneo, la racionalidad. Ahora, ¿lo racional es malo? No. Lo que pasa es que desde el año 1904, en que Max Weber escribió Economía y Sociedad, hasta hoy, hemos descubierto que la palabra burocracia se volvió mala palabra. La palabra popular, burocracia, no me habla de una cadena de medios afines, sino cuando los medios se vuelven más importantes que los fines. Es decir, la palabra popular burocracia es la disfuncionalidad de la burocracia. Y también toda la teoría de la burocracia o de la palabra popular burocracia nos da a entender a nosotros que hay una racionalidad limitada en las organizaciones y por ende en los equipos de trabajo. Esa racionalidad limitada la podemos sellar con la frase: en cualquier actividad organizada de los hombres coexisten los intereses egoístas de los actores con los intereses resultadistas de la organización. Es fuerte, ¿eh? En cualquier actividad organizada de los hombres coexisten los intereses egoístas de los hombres con los intereses resultadistas de la organización. Seguramente todos nosotros
hemos escuchado, y se estaban peleando por las sillas en la cubierta del Titanic. Eso no es más que un ejemplo de lo que yo acabo de definir recién, que no es una definición mía, sino una definición de Michel Crozier, el actor y el sistema. Desconocer las reglas de la burocracia nos hace ser ingenuos. Cuando hablamos de sistemas sociales, tenemos que conocer las reglas de la burocracia, porque es inexorable la aparición de los intereses egoístas. Y no quiero ser pesimista. Saben quienes me acompañan que digo que un optimista es un pesimista desinformado. Tenemos la necesidad de estar bien informados, de estar muy bien informados. Esos son lo que nos lleva, y esto de los dilemas de la gestión participativa, es el fruto del trabajo de Chris Argyris. Fíjense, nada que ver con la burocracia, pero Chris Argyris fue un psicólogo brillante, creador de teorías, todo lo que es la teoría de la acción. Y él descubre estos dilemas de la gestión participativa. Termina un viejo artículo, un artículo del año 98, que se llama Empowerment, the Emperor, New Clothes, o sea, el empowerment, las nuevas ropas del emperador, en clara alusión al famoso cuento del rey desnudo. Y él termina ese artículo diciendo una frase, parafraseando a Abraham Lincoln. Le puedes dar poder a alguna gente mucho tiempo. A todos muy poco tiempo, pero no le puedes dar poder a todo el mundo todo el tiempo. Y también es muy fuerte, porque lo que descubre es que los que tienen poder no lo quieren soltar, y los que no lo tienen no lo quieren agarrar. Y descubre que hay gente que no le interesa que los empoderen, que les interesa ser gobernados por otros. Y eso tenemos que entenderlo, es parte de la naturaleza humana. Vamos a tener que lidiar con eso. Por supuesto, si necesitamos trabajar, insisto, en un laboratorio de investigación, vamos a necesitar gente empoderada. Entonces ahí sí va a ser una restricción. Yo recuerdo algo que dijo el número uno de la empresa donde trabaja, Eric, que hace un rato mencionó que no sabía si el equipo en el que estaba encuadraba y después puso uno. Yo recuerdo lo que dijo el número uno de esa compañía. En esta empresa no podemos darle más que, porque yo digo, bueno, está la regla de las 3C, coaching, coaching, change. Y él dijo, bueno, coaching, coaching, despido, porque necesitamos gente altamente comprometida. En el tipo de negocios en el que se encuentran, sí, necesitan alto nivel de compromiso. Y ahí tenemos que estudiar un poco el sistema sociotécnico. Pero también vamos a lidiar con esto de los dilemas de la gestión participativa. ¿Qué pasó? Y la última variable, tenemos que salir del pensamiento sistémico para entrar en la acción sistémica. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos bautizado nuestra metodología 4D y decimos que es original, porque en realidad nos permite salir del pensamiento sistémico para entrar en la acción sistémica. Y por último, también en el nuevo libro o en la nueva edición del libro, ustedes van a encontrar un capítulo específico sobre cómo medir la efectividad de los equipos. O sea, en concreto, reitero la frase que no es de Edward Deming, pero se le atribuye a él: lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona, lo que no se gestiona no se mejora. El equipo es un todo dinámico siempre por formarse. No me gusta hablar de equipos de alto desempeño, prefiero hablar de equipos efectivos, porque la efectividad puede decaer. Y en términos sistémicos, el éxito es solo un pico temporario de aptitud. Con lo cual, si nos va bien, nos tenemos que hacer cargo de mantenerlo. Tenemos que ese que nos vaya bien tiene que ser sustentable.
Bien, y esto del pensamiento sistémico a la acción sistémica, nuevamente me voy a apropiar de lo que dije que me encantaba, el modelo de Christine Thornton, que nos dice que el equipo tiene posibilidades y restricciones para nosotros, pero a su vez el área le impone posibilidades y restricciones. Y el área tiene posibilidades y restricciones que la compañía le genera al área. Y el mercado, la industria, la compañía, a la organización. Y la sociedad al mercado, a la organización, al área, al equipo. Y la aldea global a todos nosotros. O sea, pensar sistémicamente es pensar que estamos, dice la teoría, en sistemas anidados, un sistema dentro de otro. Son como muñecas rusas, como mamushkas, que limitan y nos dan posibilidades. Esta frase me encantó, ya la apropié, es de Peter Drucker, la conocí cuando salió el libro y yo creo que me acompaña en todo momento. Y la cultura se comió a la estrategia en el café de la mañana, en el desayuno. Y la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué tenemos que hacer para que la cultura no se coma a la estrategia en el desayuno? Tenemos que alinear cultura y estrategia, por lo tanto es fundamental que le prestemos atención a la cultura para que la estrategia sea efectiva. Los autores de estrategia hablan claramente que el 90% de las veces la estrategia no funciona. Y no funciona no por errores de diseño, no funciona por errores de ejecución. La cultura se puede volver una restricción o una posibilidad. Tenemos que alinear cultura con estrategia. Lo que voy a mostrar acá ahora, aquellos que pasaron por la certificación saben que yo digo que esto es Disneylandia. Sí, porque no conozco muchas empresas que tengan una misión válida, una visión compartida, gestión estratégica alineada con la visión, recompensas alineados con los objetivos, información válida que significa conocer y comprender, el ejercicio de feedback efectivo y recursos adecuados. Son muy pocas las organizaciones que son así. Ni bien termine este slide, voy a ir al chat. Aguárdenme un minuto. Cuando eso existe, entonces es viable una estructura del grupo que me permita tener objetivos claros, una tarea motivadora, miembros apropiados, funciones definidas, cultura de grupo eficaz y reglas de juego claras. ¿Y el proceso grupal para qué me va a servir? Para resolver problemas, para tomar decisiones, para gerenciar los conflictos, para tener una comunicación eficaz, para gerenciar el relacionamiento con los... ¡Qué ruido! Aguárdenme un segundo, por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, ese es el proceso grupal. ¿Para qué? Para cumplir con la efectividad del equipo, satisfacción del cliente, mantener el equipo, elegimos libremente ser parte de este equipo y logramos satisfacción de los miembros. Yo digo, este modelito es Disneylandia, pero a este Disneylandia queremos aspirar. Es al que queremos llegar. Ahora me voy a detener antes de entrar en esto último, que vendría a ser contarles a ustedes cómo proponemos hacernos cargo de este tema. Veamos a ver. Por acá debe haber algún chat. Acá está. Bien. Muy interesante la exposición. Quisiera justificar la cantidad de equipos exitosos que expusimos. En nuestra experiencia, que exponemos en nuestro último libro, Equipos, Clase del Éxito, hemos creado una tipificación. Equipos gerenciales o contractuales, equipos asociativos, consorcios de empresas. Para ir más abajo. Perdón que me está costando trabajo llevar el
el mouse. Acá está. Claves del éxito: hemos creado una tipificación: equipos gerenciales, contractuales, equipos asociativos, consorcios de empresa, clústeres, equipos familiares. Es por ello que marcamos varios equipos como éxitos, generando y coordinando más de 30 equipos asociados con resultados concretos en 20 años de experiencia. Bueno, me alegro por la experiencia de ustedes y por lo que han descubierto. Nosotros, y me alegro, de hecho, cuando te inscribiste tuve oportunidad de visitar un poquito, porque vi el mail, y visitar un poquito la página de ustedes, vi que habían escrito un libro al respecto, y me parece interesante la experiencia, y me encanta que hayan contribuido al desarrollo de esos equipos. Nosotros en este momento estamos encarando una investigación a nivel Latinoamérica para tratar de medir la efectividad de los equipos, más allá de estos 1800 casos que me hablan de que los equipos efectivos siguen siendo una rareza. Queremos hacer esto una investigación mucho más ordenada. Y de hecho la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana nos ha solicitado el hacer esto junto con ellos, y vamos a llevar a práctica esta investigación. Me va a gustar estar en contacto contigo para ver cómo podemos colaborar mutuamente. Yo creo que es muy importante seguir investigando. Yo insisto, no es que lo insisto yo, he descubierto en los referentes que he mencionado que piensan tanto como yo, y pucha, mencionar atención y decir que la última ventaja competitiva es el trabajo en equipo, ya por lo raro, ya por lo poderoso, me parece que es algo fundamental. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Cómo desarrollar las habilidades de la metodología 4D para el desarrollo de equipos efectivos? Y bueno, obviamente nosotros lo proponemos hacer con nuestra certificación. Y lo que estamos presentando hoy en escena es el programa virtual, que va a ser el primer programa virtual de certificación en coaching de equipos. Estamos terminando el diseño, calculo que en 2 semanas más estaremos presentando toda la documentación para obtener la acreditación de la ICF como en el programa presencial. Creo que la pandemia del coronavirus nos aceleró en este diseño. Vamos a hacer un programa mixto. ¿Qué significa mixto? Un programa que tiene una parte sincrónica de presencia del facilitador y los participantes. 1/3 del programa va a ser sincrónico, donde hay conferencias reales y concretas, como la que estamos teniendo hoy. Y 2/3 van a ser asincrónicos, donde los participantes van a ser sujetos y objetos del aprendizaje, trabajando juntos y reportando. A diferencia del programa virtual, esto va a suceder con una secuencia semanal. Necesitamos que los participantes sientan la presencia a pesar de ser virtual. Y esto lo vamos a hacer con 10 conferencias semanales de 2 horas. El programa arranca el 2 de mayo, que es sábado. Va a tener una conferencia de 2 horas el 2 de mayo, que va a ser introductoria, con lo cual nos vamos a presentar todos y vamos a presentar a los participantes. Va a ser una versión en español y una versión en portugués. Y el día lunes vamos a tener la primera sesión, que sí, ya realmente va a ser una conferencia real y concreta de puesta en escena de lo que vamos a empezar a hacer. Ahí ya vamos a trabajar en el segundo encuentro las variables del equipo, es decir, definir sus normas, definir sus valores, definir qué significa cada valor, sus conductas observables.
y definir que esto va a ser por lo que vamos a ser medidos como jugadores de equipo a lo largo del programa. Van a tener 16 ejercicios, el programa presencial tiene 3 tareas. En este caso nosotros hemos decidido que en lugar de tener, las tareas tienen varios ejercicios, en el caso del programa virtual van a tener ejercicios semanales. Probablemente sean 2 o 3 ejercicios en una semana. Los ejercicios son individuales, con reflexión en equipos de estudio y con reportes y feedback todas las semanas. O sea, los participantes van a tener coaches, supervisores que se van a ocupar de darles feedback semanalmente sobre su evolución. O sea, por eso decimos que es necesario sentir la presencia. Algunas dinámicas las vamos a seguir haciendo porque es posible hacerlas, dinámicas que tiene el programa presencial, algunas las vamos a poder mantener, otras no se pueden mantener, porque estaban diseñadas para un programa presencial. Pero ya hemos descubierto que algunas sí, con algunas modificaciones las vamos a poder mantener. Lo que es fundamental es que van a ser equipos de trabajo, y esos equipos de trabajo y de estudio van a tener que trabajar en las tareas individuales y con reflexión de equipo. Y por último, la práctica de mentoring, que es una característica central de nuestro programa, que nos lleva a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Esa práctica de mentoring tiene 4 entregas, con lo cual si ustedes suman las 20 conferencias de 2 horas, las 10 conferencias de 2 horas son 20 horas, y los 16 ejercicios más las 4 entregas nos dan 40 horas. Nominales, el programa va a tener 60 horas. Digo nominales, en la práctica después vamos a tener reuniones de supervisión y algún otro tipo de foros y demás que seguramente extiendan las horas. Pero este es el modelo, el esqueleto que vamos a presentar ante la ICF para acreditar el programa. Está rigiéndose por las normas de ICF y eso nos exige tener 1/3 de sesiones sincrónicas y 2/3 asincrónicas. Con lo cual esta es la característica central de lo que estamos diseñando. Por supuesto, también este programa va a tener un costo menor de lo que tenía el programa presencial. El tema del costo todavía no lo hemos definido del todo, pero bueno, en breve ustedes van a tener información sobre ello. El programa, como dije antes, comienza el 2 de mayo. Y entendemos que es el primer programa de coaching de equipos virtual, por lo menos en Latinoamérica. Y la referencia que tengo, el único que he visitado, es un programa inglés de coaching de equipos, no tan complejo como el que queremos hacer nosotros. Estoy encontrando acá, voy a parar y voy a buscar a ver si hay alguna pregunta. Al final, ¿cómo continúa la formación? Sí, bueno, es lo que yo estaba diciendo. Perdón. Acá me dicen, ¿de qué se trata la comunidad de práctica? Nosotros hablamos mucho de lo que es la comunidad de práctica. Y la comunidad de práctica es un constructo social que se ha ido dando con algunos que han pasado por el programa y que hoy constituyen lo que llamamos Nexi Global. Esos algunos fueron los que le dieron vida a esta construcción. Dicen que las comunidades de práctica tienen 3 características. La característica número 1, somos practicantes. La característica número 2, tenemos un dominio compartido de interés, en este caso, el desarrollo de equipos efectivos. Y la característica número 3, tenemos sentido de comunidad. Ahora, nadie puede diseñar una comunidad de práctica
o mejor dicho, el diseño de una comunidad de práctica tiene que ser hecho con mano ligera, permitir que exista. Hay que permitir que exista. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Hay un grupo que impulsa esto, estamos trabajando juntos. Somos 7, 8 personas que son los impulsores. Como en todas las comunidades, siempre hay un núcleo que empuja y después hay un grupo que acompaña. Tenemos previsto lanzar, cuando lancemos la segunda edición del libro, vamos a hacer un evento convocante a todos los ex miembros del CICE. CICE es la Certificación Internacional en Coaching de Equipos, y vamos a invitarlos a ser parte de esta comunidad de práctica. Por supuesto, ustedes también serán invitados. Al finalizar este programa, ¿cómo continúa la formación? Bien. ¿Qué día se imparte? Dicen. El programa se va a impartir empezamos el 2 de mayo, deberíamos empezar el 1 de mayo, pero como es feriado, empezamos el sábado 2 de mayo. Y seguimos el lunes 4, pero después ya directamente va a ser los viernes. Durante 10 viernes seguidos, son 2 horas, calculamos que lo vamos a hacer en el horario de 19 a 21. Bueno, mencioné que es la comunidad de práctica. Podrás pasar las fechas del calendario completo. Y el tema, si siguen siendo las CCUs del anterior. Yo entiendo que eso depende de la ICF. Veremos, nosotros vamos a presentar, nos vamos a presentar con 60 horas, y eso, el anterior tenía 54 y monedas, no sé cuántos tendrá este, porque no he tenido la experiencia de una evaluación de Continuing Coach Education para un programa virtual. Pero apuntamos a eso y vamos a ver. La ICF funciona económicamente. Cuando uno aspira a una cantidad de horas, tiene que pagar por esa cantidad de horas. No quiere decir de que nos vayan a dar la cantidad de horas, pero aspiramos a que nos den una cantidad parecida o semejante. Al finalizar el programa, ¿puedo sumarme a la comunidad de práctica? Por supuesto que sí. Acá me preguntan las fechas. Bueno, las fechas, como dije antes, van a estar notificadas ni bien terminemos el diseño, pero yo calculo que el 2 de mayo arranca, el 4 seguimos y después va a ser todos los viernes siguientes. Esos son los encuentros formales. Después tenemos la parte asincrónica, donde van a tener reportes todas las semanas. Las clases en vivo, que vendría a ser lo que llamamos recién encuentros sincrónicos, son de 2 horas, una vez por semana. Excepto la primera, que vamos a tener 2, porque la primera es logística y de presentación. Se van a hacer a través del Zoom. Bien. Y como estamos grabando esto, con lo cual esto que está grabado lo vamos a subir al YouTube. Bien. Stop sharing. Creo que hasta aquí tenemos la presentación. Si hay preguntas, estoy, por supuesto, dispuesto a responderlas. Aquí tienen todos nuestros contactos. Hay un número del WhatsApp, hay uno de Brasil, info Nexi Global está disponible para ustedes. Nexi Global es nuestra página, la página de nuestro equipo de trabajo que nos representa a nosotros. También está Nexi Consultores todavía, pero ahora nos hemos transformado en Nexi Global. Que ese es nuestro sueño. Si están de acuerdo, yo saco esta pantalla, espero que le hayan sacado una foto para tener esto como reserva. De todas maneras, voy a tratar de subir esto a
a una carpeta de Dropbox y compartirlo con los presentes. Yo quiero ver, a ver el chat, si hay algo más. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, saludos. Excelente a todos, ok. Bien, nos vamos a estar contactando con todos ustedes brevemente. Obrigado, me dice Ricardo Braga, gracias. Esther Díaz también, muchas gracias. Casia también, excelente, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a estar contactando con ustedes cuando tengamos terminado el diseño para que llegue a ustedes. Así que les mando un gran abrazo a todos y esperamos seguir en contacto. ¿De acuerdo? Cuando tengan definidos los costos, por favor, me contactan. Sí, por supuesto, no quepa duda, le vamos a informar a todos los que estuvieron presentes. Ok. Gracias, Verónica, a vos también. Un abrazo grande. Éxitos, gracias. Ok. O sea, acá tenemos un grupo de gente que está agradecida y nosotros mucho más agradecidos, por supuesto, por la presencia de ustedes. ¿Ok? ¿Estamos todos en orden? Yo les deseo que tengan una muy buena noche y les agradezco el que se hayan quedado hasta aquí. Hasta hace un rato eran 32 participantes, todavía tengo 28 acá, con lo cual en breve van a tener noticias nuestras. Aquí está Margaret también, que está agradeciendo y está esperando noticias. Nos está dejando su mail. Te pido por favor, Gustavo, que tomes en cuenta cuál es el mail de Margaret. ¿Ok? ¿Lo ves vos, Gustavo? No lo estoy viendo. No lo estás viendo. Está bien. Yo te lo... Llegué LIR Gestión, es la última. No. Ahí voy a copiarlo. Te lo voy a mandar al WhatsApp. Pero bueno, después. ¿Ok? Bien. Xiomara también. Qué honra escuchar una vez más. Xiomara, querida, siempre presente. Ok. Acá vuelve a pasar Margaret su email. De todas maneras, Margaret creo que es la socia de... no me acuerdo ahora el nombre, de Ángeles. Ahí está, de Ángeles. Con lo cual, espero que tenerte con nosotros, Margaret. En breve vamos a estar informándote cómo es el costo y todo lo que falta del programa. Les agradezco muchísimo, que tengan una buena noche todos y encantado de estar a su disposición. Adiós. Abrazo grande. Chau. Chao. Chao.